crianza, ¿no?, empezó la creación. Esos son mis orígenes, mis ideas. Hacemos clic y empezamos a escribir. Bueno, mi nombre es Viviana Paola Vanega Fernández. Yo soy artista visual, soy escritora y también soy bacterióloga. Pues hoy les quiero hablar de mis orígenes, ¿no? Hablemos de la esencia, de dónde comienza todo. Y en realidad, si me pongo a pensar en eso de por qué yo hago lo que hago, por qué digo lo que digo, o por qué me gustan las cosas que me gustan, todo tiene que ver desde mi crianza, ¿no? Desde la forma como fui creciendo en ese seno familiar que es bastante variado, ¿no? Tanto en el matrimonio materno, ¿no?, de parte de mi madre y de parte de mi padre. Y pues hay una combinación entre un español, una mujer del Carmen de Bolívar, con ascendencia indígena, y por este lado pues del interior del país, tolimenses, pues con costeños. Entonces digamos que toda esta mezcla pues decantó en lo que somos como familia y en lo que soy como individuo. Toda esta problemática de las familias disfuncionales, y ahora entiendo por qué a veces era todo como tan rápido, tan difícil a veces, que ahora en este momento es como materia prima para trabajar, para escribir, para pintar. Y es esos tiempos entre los que mis padres se iban a trabajar, nosotros nos íbamos al colegio y después estábamos otra vez en casa y nos veíamos nuevamente a las 7 de la noche. Esos espacios que uno podría decir, pues no tienes a nadie alrededor, eran riquísimos para mi hermana mayor y para mí. Podíamos hacer muchas cosas sin tener a los padres encima, y digamos que eso era un paraíso. Una vez llegaban los padres con todos sus problemas internos y sus problemas en el trabajo, otra vez era el caos, ¿no? Era un caos. Y vivíamos en esa, normalizábamos el caos, y creo que así funcionaban todas las familias, pero solamente puedo hablar de la mía. Y digamos que gracias a eso, a tratar de comprender el mundo desde muy chiquita, y también como de cómo lo digiero, si no tengo un psiquiatra de cabecera, una psicóloga de cabecera que me ayude a entender por qué pasaban estas cosas, empezó la creación. La creación se fue dando porque necesitaba ver qué hacía. Entonces todo me llevaba hacia eso, hacia escribir. Yo escribía cosas muy cortas, o a veces tenía una libreta en el baño porque me daban ganas de escribir. De pronto soñaba y me levantaba corriendo al baño, cuando no me daba miedo pasar del cuarto al baño, porque había un monstruo que me estaba esperando. Entonces, en ese momento sí, yo alcanzaba a escribir cosas. No sé dónde quedaron esos cuadernos, pero me imagino que debió haber sido muy interesante eso de escribir con sonambulismo. Y también empezaba como a crear unos mundos con mis muñecas, con mis muñecos, con las Barbies. Yo estaba sola porque, bueno, la diferencia eran 7 años mi hermana y yo, entonces ella estaba en sus cosas muy adolescente ella, y yo estaba muy infantil todavía, pero mis juegos eran, digamos que eran un poco extraños. Y alguna vez me acuerdo que mi mamá llegó al cuarto y me dice: ¿tú qué estás haciendo allá? ¿Qué juegas, mi amor? Ella tratando como de saber y establecer vínculos con su hija y saber de qué es lo que a la niña le interesa. Le dice: no, mami, aquí jugando con las muñecas. ¿Y qué están haciendo? Ah, no, mami, mira, lo que pasa es que el hijo del dueño de la casa violó a la hija de la señora del servicio y ahora ella está embarazada. Y entonces mi mamá: bueno, niña, después hablamos. Entonces, eso eran las típicas cosas, claro, porque nosotros fuimos criados con las telenovelas. Entonces, teníamos muy, muy clara que las cosas funcionaban de una manera casi, pues, digamos, muy drástica, ¿no? Si alguien se mete conmigo, yo la tiro por las escaleras. Esa es una solución en la vida. Entonces, ese mundo, que es un mundo muy adulto, pero los niños estamos metidos ahí. O sea, ver la telenovela, tanto la franja del día, la noche, los programas, sea venezolana, brasilera, mexicana, lo que tú quieras, colombiana, ahí estábamos los niños mirando eso. Entonces había unos temas que eran bastante fuertes, y bueno, la manera también de asumirlos quedó en el subconsciente, y eso ha ido saliendo por ahí. De hecho, un cuento ganador en el año 2018 en el concurso nacional de cuentos de la Cueva se llama Amores de Mentes, y se trata sobre una mujer que plancha y ve telenovelas y se muere por saber qué va a pasar al final de su telenovela. Y pasan muchas cosas que tratan como de sabotearle ese momento mágico, y digamos que logré captar ese espacio, ¿no? En esos 72 metros cuadrados donde yo vivía, donde convergían todas esas emociones y esas tensiones.
digamos que tuve la posibilidad de convertir eso en algo positivo, ¿no? En que lo malo que puede haber pasado se convirtió en insumo. Entonces digamos que esos son mis orígenes, de ahí vienen mis ideas y todo, y también de Colombia, ¿no? Colombia es un país que continuamente te está suministrando tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Yo vengo de esa generación que vio cuando todo explotó, todo el tema del narcotráfico, las mafias, las bombas, los aviones bombas, la toma del Palacio de Justicia. También vengo de la avalancha de Armero, muy doloroso para el país, y un sinnúmero de cosas que pasaron al mismo tiempo que te marcan, y uno está pequeñito y uno trata de entender por qué pasa todo eso en el mismo lugar, porque qué es lo que pasa con ser colombiano. Pero también tengo el recuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo II, y mi papá me llevó a ver al Papa Juan Pablo II, y pasa ese señor en el papamóvil, y es un señor así como, se veía como tornasol. Yo no sé si es los ojos de uno de chiquito, se veía tornasol y tú lo veías y le estaban tirando agua bendita y no sé qué. Entonces yo sentí que había como una fe, como algo, una esperanza, algo en el que tú te podías agarrar, digamos que, y eso es muy colombiano. Es estar hundido, es estar en el fango, es estar triste, es no tener, o sea, tener incertidumbre, pero tener una esperanza latente. Eso es la colombianidad también. Y digamos que yo fui criada en la ciudad y no viví lo que muchas personas vivieron en el campo, en las zonas más apartadas donde no llegaba la ley, donde hubo secuestros y todo esto, pero de alguna manera eso te marca porque ese es tu entorno, ese es tu contexto cultural. Y siempre nos llaman a que a que busquemos la paz, ¿no? Que seamos remediadores de la paz. Pero esos son temas que están circundantes, y creo que antes de poder remediar, la única forma de remediar la paz es aprender de eso. Es que, ¿qué hago con todo ese imaginario? Ya está ahí, no lo puedo sacar. ¿Qué hago con todo eso que ocurre, con esas noticias a veces nefastas? Entonces, eso vuelve otra vez al origen. Y entonces, digamos que en ese origen, como dije al principio, está la familia, está todo el contexto que viene hasta la carga genética que viene de mi familia, que viene de mis ancestros. Entender que soy un individuo, pero que también vengo de una red de otros individuos, y que también me debo a eso, como aquella noticia que siempre decía que Colombia es uno de los países más felices del mundo. A ver. Pero bueno, de pronto no es el más feliz, pero es un país muy creativo para saber superarse y seguir adelante a pesar de todo lo malo que esté pasando. Entonces, eso también hace parte de mi escritura, ser colombiano. Creo que si hubiera nacido en otro país, en Suecia, no escribiría lo que escribo yo. Entonces, y también ha marcado mi estilo en la escritura. No tengo problema con escribir cosas muy fuertes, muy crueles, y mezclarlo con surrealismo. No tengo problema con ser sarcástica al momento de escribir, y creo que todo eso es un reflejo de lo que yo soy. Y de pronto, haciendo un alineamiento hacia la pintura me permite hacer lo que no puedo hacer a través de la escritura, porque hay temas o hay imágenes en las cuales yo tengo que discernir qué es mejor, esto lo escribo o esto mejor lo pinto. Entonces, y a veces cuando estoy pintando estoy pensando en cosas que quiero escribir. Entonces digamos que esto ocurre mucho, muy a menudo, pero tengo que decir que la partida la está ganando la escritura en este momento. De los comienzos en la escritura, en el año 2009, una compañera que también está en Rurráfalo, que es Luzena Arroyo Ruiz, además es comadre, estudió conmigo en el Colegio Americano de Barranquilla, me dijo: Vivi, hay un taller que está aceptando integrantes, un taller literario, a ti que siempre te ha llamado la atención, por si quieres ir. Se llama José Félix Fuenmayor, que tiene el nombre de uno de los grandes escritores de barranquilleros aquí por excelencia. Y fui al taller dirigido por el maestro Antonio Silvera, poeta, y empezamos a asistir, y cuando estábamos ahí había cosas que nos gustaban, había cosas que no nos gustaban, y pues antes de ponernos a criticar o a decir esto no funciona, ¿por qué no hacemos las cosas a nuestra manera? Pues empecemos nosotros a hacer lo nuestro.
Finalmente un día llegamos a la casa del Ciparra, que es una casa muy particular, donde es toda una historia esa casa. Y cuando estuvimos ahí empezamos el taller, el taller Bru Ráfalos comenzó ahí. ¿Cómo comienza el taller Bru Ráfalos? Estando ahí en la casa de él, sí, ya llevábamos varios meses encontrándonos los miércoles y todo en torno a una comida, a lecturas, a ejercicios. Dice el Ciparra, ¿cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo nos podemos llamar? No sé. Y en algún momento yo digo, bueno, nos llamamos no sé, como los búfalos mojados. Recordando a los Picapiedra, que esa era la logia donde iba Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Entonces quedaron los búfalos mojados en ese momento, pero no era algo muy formal. Pero ya cuando había ya que decidir un nombre y escribir nuestro nombre, pues los búfalos mojados. A Elsie Parra le gustaba que le dijeran Brujilda, porque ella leía el café. Entonces se puede imaginar todo el esoterismo alrededor de la lectura del café. Ella tenía una flor perpetua que ella tomó del ataúd de su esposo ya fallecido y la metió en agua, y esa flor tenía más de 3, 4 años y seguía ahí flotando sin deshacerse en agua. No era formol, era agua. Entonces esa casa estaba envuelta en una mística, y en esa misma casa, para que vean cómo de alguna manera actúa, digamos que el universo, Barranquilla, no sé, el ambiente. En esa misma casa, años atrás, mi esposo y yo nos conocimos en un taller de pintura por el maestro Jorge Serrano. Ya mi esposo no estaba asistiendo al taller y él fue de visita en uno de esos talleres que impartía el maestro en la mañana de los sábados. Y entonces ese día nos vimos, nos saludamos, él nunca me había visto, yo tampoco, y de ahí como que pues algo hizo clic y empezamos a vernos. Entonces la casa vuelve y me llama, terminamos otra vez ahí. Y estando en el año 2010, ya nosotros nos habíamos casado en el 2008, pues estoy embarazada. Entonces Luciano, mi hijo Luciano, también es parte de ese taller. Cuando él estaba en mi panza, también asistió a los talleres literarios, en la casa del Ciparra y en la misma casa donde sus papás se conocieron. Entonces, digamos que tiene toda una historia romántica, tiene una historia también que es jocosa, que es feliz. Bueno, entonces Brujilda. Entonces resulta que un día de estos cualquiera ya se va de viaje y ya ella pasaba de los 70 años, nunca decía su edad porque era vanidosísima, y de pronto nos avisa, no, él sí le dio un tuki-tuki aquí en Estados Unidos, fue en La Joya, California, y nada, no, o sea, estuvo un tiempo internada, le hicieron el tratamiento y tal, pero no, se nos fue la bruja. Y entonces de ahí salió Brúfalos. Los Brúfalos. Bueno, 1 año y medio o 2 años después, otro compañero, Rafael Zaparán Rosas, el más joven de la camada, o más bien de la manada, se nos enferma también y también termina yéndose para el otro barrio, el barrio de allá arriba. Y entonces Brúfalos. Entonces ese día hicimos un pacto, dijimos, bueno, este nombre ya no aguanta más cambio, así que nadie se puede morir. Entonces todos los que sean de los Bru-Ráfalos son inmortales. Entonces en este momento nadie tiene permiso para morirse. O sea, eso es uno de los requisitos y la gente tiene que aceptarlo, que es así, que vamos a ser eternos. Y digamos que todo lo que hacemos o todo lo que se nos ocurre es muy creativo, tiene que ver también con la personalidad que le imprime cada uno de los miembros. Entonces, más allá de ser un grupo de gente que se reúne en torno a un tema y que come y que toma y que mama gallo y no sé qué, también son personas que se necesitan. Entonces, estos espacios nos permiten hacer catarsis, nos permiten de alguna manera ser libres, y de alguna manera hacemos clic, nos conectamos y empezamos a escribir. Y a veces parte de la historia de que algo contó Matilde o algo que contó Edna o algo que dije yo empieza a entrar en las historias de los demás. Dijimos, bueno, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Porque cualquiera puede escribir. Pero escribir bien, pero autoexigirse, pero ponerse, digamos, una meta, cumplirla, no todo el mundo lo hace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a organizarlo. Una de las cosas que yo desarrollé como bacterióloga son los sistemas de gestión de la calidad.
algo más ladrilludo y pesado que eso, pues los sistemas de calidad. Y ahí tiene que ver cómo planificas los procesos, cómo los controlas y cómo tomas los correctivos del caso para que los procesos sean satisfactorios. Y eso hicimos nosotros. Y nos aprovechamos de las profesiones, porque ninguno de ellos son literatos, y nos aprovechamos de las profesiones de cada uno. Tenemos comunicadores sociales, tenemos administradores de propiedad horizontal, que hablan mucho de normativa, tenemos ingenieros electrónicos, tenemos publicistas, o sea, eso es el Dream Team. Y ese Dream Team lo pusimos a trabajar y formamos comité editorial para hacer revisiones, para coger las convocatorias y revisarlas una por una, punto por punto, para que nada se nos pasara. Y digamos que nos convertimos en un caso de éxito, en un océano donde la gente se queja de que nadie se gana esas convocatorias. Pues nosotros lo hicimos porque fuimos muy ordenados, muy organizados. La verdad es que esto no lo veo como algo, uy, qué suerte tuvieron. No, esto no es de suerte, sino que bueno, apareció la convocatoria, nos pusimos de acuerdo, fuimos muy juiciosos con las revisiones que nos hicimos unos a otros, conseguimos el dinero también, y bueno, terminamos inscribiéndonos en una beca y la ganamos el año 2023 con nuestro libro Obsesiones en Manhattan. Fue cuando hicimos la curaduría de los cuentos, de cómo se iban a clasificar, que nos dimos cuenta que teníamos cosas muy en común. Entonces los clasificamos en 2 divisiones y tenían mucho que ver con pues, las patologías, las enfermedades, las ausencias, el dolor, la soledad. No le tememos a que tenemos que tener corrección política. Aquí no existe la corrección política. No queremos caerle bien a la gente, ni escribir lo que está de moda, de lo que le gusta a la gente, que sí terminamos convergiendo en ciertos temas, sí, porque hay un dicho que se usa mucho aquí en la costa que se llama que es que los burros se buscan para rascarse y nosotros nos rascamos entre nosotros. Gracias a esas sinergias que hemos logrado, gracias a esos espacios comunicativos, nos hemos hecho muy amigos, que nos apoyamos. Alguien dice, por ejemplo, lo último que dijimos en el taller, que si estábamos pasando por un momento muy duro emocionalmente, ya sea que tengamos problemas en el trabajo, que tengamos problemas en la casa, que pongan un mensaje y digan necesito ayuda. Y alguien le escribe inmediatamente, alguien lo apoya por interno, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué podemos hacer? Entonces digamos que eso es invaluable y creo que eso nos define como grupo, como manada de animales salvajes que somos. Bueno, escribir me ha dado muchas satisfacciones en realidad como creadora, porque sin la pintura tampoco podría escribir lo que escribo, porque tengo las imágenes muy claras en la cabeza. Y eso también, digamos que es una trampita que tengo yo, porque la pintura me da esa posibilidad. Y escribir me ha dado muchas satisfacciones como estos libros que tengo aquí. Este es mi primer libro de cuentos. Son 14 relatos escritos por mí, los parí, y me produce mucha satisfacción. Lógicamente, pues la idea es seguir evolucionando, de seguir escribiendo, y de pronto hacer una nueva edición de este libro o hacer otra antología de cuentos. En este libro es donde aparece mi libro que quedó seleccionado como meritorio, el cuento meritorio en el Concurso Nacional de Cuento de la Cueva. En este libro, esta es la primera publicación de Bruráfalos, que se llama 8 tintas. 8 tintas por 8 escritores, incluyendo a Elsie y a Rafael Zaparán como un homenaje póstumo. Y aquí aparece, fui ganadora del mejor cuento en la categoría de directores del concurso interno de Relata. Aquí aparece un cuento mío, digamos que hicieron una compilación de narradores del Caribe y escogieron un cuento mío que se llama La risa de la calavera. Y acá aparecen los microrelatos, que ese es otro amor mío que tengo ahí, que estoy cultivando. En la revista Huellas de la Universidad del Norte se hizo un trabajo muy bonito sobre la dignificación del trabajo del servicio doméstico y aquí se incluyeron 5 microrelatos hechos por mí. Entonces digamos que esto, además de producirme satisfacción, es evidencia objetiva de que sí se puede, de que hay que seguir trabajando, de que hay que escribir y hay que reescribir y no hay que creerse que ya estamos hechos,
cualquier artista, cualquier ser humano está en construcción. Yo me considero una eterna estudiante. Me gusta estar continuamente, entrar en cursos, diplomados, y creo que eso es lo que nos enriquece el imaginario y lógicamente pues estar conectada con el contexto, conectada con mi vida, con mi historia, con mi pasado y mi presente.